Buen día a todos de nuevo. Listo, buen día a todos. Primero vamos a tratar de dar significado a las palabras de síndrome, diagnóstico sindrómico, diagnóstico diferencial, diagnóstico definitivo, diagnóstico etiológico. Síndrome es un conjunto de síntomas y signos que están presentes en un cuadro que trae un paciente, y estos síntomas y signos tienen un nexo fisiopatogénico común. En un paciente, solamente hay un síndrome, o a veces en una misma situación puede haber 2 o 3 síndromes. Puede haber varios al mismo tiempo. Muy bien. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender que exista un solo síndrome o varios síndromes? Puede ser de la conexión fisiopatogénica que tiene y a la vez la relación causa-consecuencia que pueden relacionarlos. Por ejemplo, si yo tengo un síndrome anémico, esto puede darme otra consecuencia, por ejemplo, a nivel metabólico o a nivel hepático. Todo depende de cómo se va desarrollando la historia natural de la enfermedad. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero te tenés que quedar solamente en la primera parte. Todo depende de que el grupo de síntomas tenga un mismo nexo fisiopatogénico. Si tiene un mismo nexo fisiopatogénico, conforma un síndrome. Si los síntomas y signos no tienen el mismo nexo fisiopatogénico, hay 2 síndromes o más de un síndrome. ¿Está claro? Entonces, diagnóstico Claro. sindrómico sería elaborar una síntesis de un grupo de síntomas y signos agrupados por el nexo fisiopatogénico y que rememoran un cuadro clínico que el médico le puede dar distintas causas o etiologías. Diagnóstico sindrómico, entonces, es agrupación de síntomas. Esta agrupación tiene un nexo fisiopatogénico común y rememora en el médico distintas posibilidades etiológicas. En el diagnóstico sindrómico siempre existe un síntoma o signo guión y otros síntomas y signos acompañantes. Estos síntomas y signos guión son los que le dan el nombre al síndrome y están siempre en el eje, en el centro del diagnóstico sindrómico. Se denomina síntoma guión porque justamente orienta, guía, determina el síndrome. ¿Qué es lo que es diagnóstico diferencial? Cualquiera de ustedes. ¿Qué es lo que es el diagnóstico diferencial? Sería el diagnóstico alternativo que tomamos paralelo a nuestro diagnóstico presuntivo. No. A partir de los signos y síntomas que se pueden Diagnóstico establecer. diferencial no es que nosotros tenemos un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial es un proceder médico. El proceder médico es de todos los posibles causantes o etiologías del cuadro, que nosotros tenemos la causa A, B o C, cualquiera de esas 3 me pueden dar este síndrome. Elaboramos un procedimiento de indagación, de examen físico, de elaboración de un plan de proceder diagnóstico tanto clínico como complementario. Y ese proceder se denomina realizar el diagnóstico diferencial. Es
diferenciar cuál de las probables etiologías es la causante del síndrome. No es que yo tengo un diagnóstico presuntivo y le adoso otros para hacer el diagnóstico diferencial. No. Yo parto del síndrome, pongo las causas y trabajo en todas las posibles causas haciendo el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial termina elaborando un diagnóstico presuntivo. Y el diagnóstico presuntivo es aquel con el cual el médico se queda porque dice, a mí me parece que de la causa A, B y C tiene más pinta de que es la causa B. ¿Por qué? Porque B tiene esto, 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 y este paciente tiene la mayoría de las cosas de la causa B. Pero a su vez, porque no me parece que es la causa A, porque no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Y tampoco me parece que es la causa C, si bien tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Mi diagnóstico presuntivo es la causa B. Entonces, el diagnóstico diferencial es hacer todo este procedimiento para quedarme con la probable causa y descartar las causas que creemos que no son. Es decir, elaborar el diagnóstico presuntivo en base a creer y encontrar datos sobre esa probable causa y pensar y descartar que las otras probables causas no están en este caso. ¿Se entendió? Sí, sí, de 10. Muy bien. Cuando yo tengo un diagnóstico definitivo, cuando tengo un diagnóstico presuntivo, yo ya puedo intentar hacer un tratamiento específico. Hasta tanto, con el diagnóstico sindrómico, yo puedo hacer medidas de sostén, puedo hacer respuestas generales y que se llaman terapia de mantenimiento o sostén. Cuando yo tengo un diagnóstico presuntivo, puedo realizar terapias específicas. Las terapias específicas están dadas porque yo pienso de que estoy apuntando hacia ese cuadro y no trato cualquier cosa. Trato más específicamente el síndrome orientado a mi diagnóstico presuntivo. No trato las causas que yo descarté que podían haber sido, pero que en este caso no son. Entonces, con el diagnóstico presuntivo yo puedo hacer tratamientos específicos. ¿Y el diagnóstico definitivo qué es lo que es? A ver, cualquiera. Diagnóstico definitivo. Es una vez confirmado con el examen físico, laboratorio, métodos complementarios, confirman el diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico definitivo, en algunas cosas yo puedo hacer pruebas. Cuando estas pruebas me confirman una etiología, el diagnóstico presuntivo se convierte en un diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico de por sí es un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Y porque me define el cuadro y me permite hacer una terapia etiológica. Pero a veces yo no puedo llegar al diagnóstico etiológico. Puedo acercarme y puedo presumir la etiología y si hay métodos complementarios, funcionales u orgánicos, que me respaldan esta teoría que no va a tener una comprobación etiológica, o la respuesta terapéutica
me confirma la buena orientación del médico, yo puedo establecer una terapia súper específica y obtengo a través de la terapia un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del paciente que discutimos por WhatsApp? El paciente que tenía una púrpura en miembros inferiores, que tenía también un edema inflamatorio en las articulaciones de los dos tobillos y que no tenía fiebre, no tenía decaimiento, no tenía dolor muscular, pero pensaron que era un dengue y lo internaron como un dengue. No tenía hemorragia en todas partes, no tenía hemorragia en mucosa, tenía solamente púrpura en miembros inferiores. El paciente estaba haciendo un tratamiento para hepatitis C. Se le hicieron todas las pruebas de dengue y le salieron, después de que el paciente mejoró, se le repitió a lo largo de 12 días, se le repitieron 3 veces la serología y las 3 veces le dio negativa. Entonces se descarta el dengue. El paciente fue mejorando clínicamente cuando suspendió los remedios para la hepatitis C. No volvió a realizar nuevas hemorragias. Y el diagnóstico después presuntivo fue que tuvo una reacción de tipo alérgica y se le dio un tratamiento con corticoides y otros antihistamínicos. El paciente fue mejorando paulatinamente y le desapareció el edema y la infiltración inflamatoria de los tobillos. Ya no tiene una leve rigidez, pero no tiene dolor, no tiene inflamación, no tiene calor articular y no repitió nuevas púrpuras. Entonces, el tratamiento del diagnóstico presuntivo ha sido eficaz, con lo cual el paciente se va a llevar un diagnóstico definitivo de reacción purpúrica alérgica, presumiblemente a los tratamientos de la hepatitis C. ¿Se entendió? ¿Doctores? Sí, profe, entendido. Bueno, ese sería un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo puede ser etiológico si encuentro la etiología. Por ejemplo, le pido una baciloscopía. En la baciloscopía encuentro el bacilo. Digo, bueno, la etiología de este cuadro de hemoptisis es tuberculosis. Por ahí hay un caso que está dando vuelta, que ya se los voy a presentar. Es un paciente que tiene un diagnóstico presuntivo de tuberculosis y tiene reiteradas pruebas baciloscópicas y cultivas negativas. Y no ha cambiado para nada el diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un síndrome febril prolongado, tiene sudoración nocturna, hasta acá una fiebre de origen desconocido, y si se reitera por última vez las pruebas negativas, el infectólogo va a hacer un tratamiento empírico, sin respaldo de confirmación etiológica, y va a hacer un tratamiento empírico para la tuberculosis. La confirmación del diagnóstico presuntivo y lo va a convertir en un diagnóstico definitivo sería si el paciente luego del tratamiento le desaparece la fiebre, empieza a aumentar de peso, le desaparece la tos, las imágenes que tienen los dos pulmones empiezan a mejorar, se detiene la progresión de la enfermedad granulomatosa que tiene en ambos pulmones. ¿Se entiende?
Pero Bárbaro. Bueno, ahora vamos a ver este paciente. Este paciente tiene tos crónica. ¿Se acuerdan la definición de tos crónica? un ¿Qué es lo que mecanismo se... de, un mecanismo de protección normal que consiste en una expiración que puede ser explosiva o refleja y tiene Muy la bien, finalidad ese es de, el mecanismo de la tos. con la La tos, finalidad de, sí, la tos es un mecanismo que trata de liberar algún tipo de obstrucción que tenga el árbol respiratorio alto, laringotraqueal o bajo a nivel bronquial. A veces hay toses irritativas que no tienen nada que ver con esto, no hay ningún proceso obstructivo ni secreciones a ese nivel y dan irritaciones cuando tienen alteración en la sensibilidad laringotraqueal o cuando tienen alteración de la sensibilidad en la pleura. Son casos que son toses reflejas. La mayoría de los procesos infecciosos respiratorios son procesos autolimitados que mejoran a veces con tratamiento médico y se hacen más cortos, pero aún cuando no le hagamos tratamiento, se autolimitan y el paciente cura. ¿Qué piensan ustedes que puede durar, aún sin tratamiento, cualquier proceso infeccioso agudo? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto tiempo puede tener un paciente tos? Y después se autolimita el cuadro y desaparece. ¿Cuánto? 7 días, profe. Como máximo 7, 10 días. Más de 10 días no. Tan es importante esto que nosotros, para meter en una bolsa de enfermedades importantes, hablamos de tos crónica cuando el paciente tiene 14 o más días en forma continua, sin interrupción, de un mismo proceso con tos. ¿Qué quiere decir? En ningún momento le calmó la tos. Porque, por ejemplo, si yo tuve hace 2 semanas 3 días tos, se me pasó la tos, tuve 3 días sin tos. Hace 10 días tuve otro proceso de 3 o 4 días de tos. Se me pasó la tos. Y ahora vuelvo con un proceso de tos. Han pasado 14 días y he tenido intermitentemente tos. ¿Qué tengo yo? ¿Tengo tos crónica? ¿Tengo 14 días de tos? ¿Qué opinan? No, no tengo una tos crónica, no he tenido continuidad del mismo proceso, han sido 3 procesos distintos. Son episodios distintos de patologías respiratorias. ¿Eh? Uno habrá sido una laringotraqueitis, otra habrá sido una bronquitis, qué sé yo, pero la interrupción por algunos días de la tos me hace pensar que se autolimitó un proceso y después se desencadenó otro. Cuando yo tengo una tos continua de 14 o más días, todos los días tos, empiezo. Hay una gran definición que es la definición global. Nosotros vamos a tomar una definición que es más epidemiológica, porque en general nosotros decimos que todo lo agudo es menos de 3 semanas, menos de un mes. Subagudo entre 3 semanas y 8 semanas, que serían 2 meses. Y es crónico, algo que dura más de 2 meses. Bueno, acá
cambiamos por una cuestión epidemiológica la definición de tos crónica a aquel paciente que tenga episodios de tos 14 o más días en forma continua. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Cuáles son los factores o enfermedades que provocan una tos crónica? El EPOC, una neoplasia broncopulmonar, el reflujo gastroesofágico, el asma. Y hay, no, asma no te da tos crónica. La tuberculosis. Muy bien, la tuberculosis. Esos 4 que dijeron, asma no, vamos a poner, mire, vamos a poner bronquitis crónica, porque ahí me quisieron decir EPOC, en realidad lo que me querían decir era bronquitis crónica. Porque la bronquitis crónica puede tener EPOC o no, pero lo que me querían decir era bronquitis crónica. Lo acepto porque está en el contexto de una enfermedad tóxica de los gases inhalados. Bien. Esa es la bronquitis crónica. Puede o no tener EPOC. 2. Cáncer endobronquial. 3. Tuberculosis broncopulmonar. Y 4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy frecuente. Ahí están las causas que pueden tener. Las tos asociadas a fumadores, la bronquitis crónica, la tos de las neoplasias, la tos irritativa asociada a un IECA. En realidad es una irritación laringotraqueal, es como un carraspeo. A veces tienes tos, pero a veces tiene un... permanentemente están carraspeando. ¿Por qué? Porque tienen como una sensación de picazón en el área faringolaringea o laringea, sobre todo cuando respiran o sobre todo cuando hablan. Bueno, y ahí tenemos el diagnóstico. ¿Qué le hacemos a un paciente que tiene tos crónica? Disculpe, hago una pregunta. Sí. Con respecto a lo que producen los IECA, ¿es un criterio para suspender el medicamento o Cambiamos por ARA2, si no. o es reversible? Esa es mi pregunta. No, no Luego es reversible. de meses. No, no es reversible. Una vez que ocurrió, a partir de ahí va a empezar a ocurrir siempre. Entonces, la única manera de suspenderla a la tos es suspender el medicamento y cambiarlo por un sartán. Si el medicamento es efectivo y tiene tos, y esta tos es tan irritativa, se cambia por un sartán. Si el paciente lo tolera y se lo deja, si es efectivo. ¿Por qué? Y porque es un medicamento barato, bastante más barato que cualquiera de los sartanes. ¿Entienden? Si no, lo cambiamos por lo que dice el doctor Juárez, por un ARA2. Bien. En la historia clínica de estos pacientes siempre buscamos medicamentos. Nos fijamos también en qué trabaja, dónde trabaja, cómo trabaja y el lugar donde trabaja. Nos fijamos en antecedentes alérgicos. Nos fijamos en antecedentes tóxicos. Si fuma cigarrillos y si fuma marihuana. ¿Ustedes qué piensan? ¿La marihuana es igual, menos tóxica, más tóxica que el cigarrillo o no? Tengo entendido de que es menos tóxica, pero igual el proceso irritativo puede estar porque estaría inhalando el humo, serían las partículas que son aerosolizadas por el humo. ¿Puede ser? Los neumonólogos y los que hacen oncología dicen que la marihuana
causa más bronquitis, más irritación y más cáncer que el humo del cigarrillo. O sea, me gustaría que busques bibliografía, porque nosotros hace poquito tuvimos y ahí dice el doctor, depende. Y sí, me parece que después de 2 o 3 ya no te acordás ni de dónde viví. Pero bueno, creo que este concepto me gustaría que lo repasemos, ¿eh? Y me gustaría que alguno de ustedes, y podría ser, ¿quién quiere ocuparse de este tema? De repasar a ver si el efecto de la marihuana es igual, menos o peor que el cigarrillo común. Y ellos lo tienen en cuenta a la cantidad de cigarrillos de marihuana que fuman en el día. Teniendo en cuenta que con muchos menos cigarrillos de marihuana tienen efectos irritativos más contundentes y con una producción de cáncer mucho más precoz. ¿Quién se va a ocupar? No me gusta quedarme con dudas. Si lo hago yo, profe, entonces no hay problema. ¿Cómo es el nombre tuyo? Piquet Gastón, Bueno, Gastón, vos te encargas entonces. Yo anoto. de 10. Después no tenés que desburrar a todos. Ok. Listo. Porque les cuento. Yo soy una persona que aprendo constantemente y me gusta estar abierto al conocimiento, y creo que cualquier persona me puede enseñar, cualquier persona, ¿eh? No necesito que me enseñe un libro, necesito que tenga fundamentos. Me interesa eso. Ah, mira qué bueno eso, Pablo. Pasarle la investigación y trabajen juntos Gastón con Pablo, porque Pablo me escribe acá y dice que tiene un vecino radiólogo que hizo estudios sobre los efectos de la marihuana. ¿Ok? Listo. Sigamos. En la radiografía de tórax que vamos a pedir... Ah, perdón. En la anamnesis también vamos a buscar algún contacto del paciente que tenga o que haya tenido tuberculosis. Y vamos a ver el contexto de vida del paciente. Vamos a ver si tiene un ambiente enrarecido, si tiene un ambiente con problemas de nutrición, y también si sospechamos de que esto es una tuberculosis, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Cuál es la nueva epidemiología de la tuberculosis? No tan nueva. HIV. Muy bien. Doctora, ¿quién contestó? ¿Quién contestó? No lo vi. Doctora, ¿quién dijo HIV? Sí, doc. Bueno, mira, les cuento que desde hace cerca de 10 años, todas las veces que hago práctica en el Hospital Vera Barros, que es un hospital público de mucha concurrencia y con la máxima cantidad de girocama y pacientes que tiene la provincia de La Rioja, un alto porcentaje de los pacientes tienen internaciones prolongadas por enfermedades asociadas al SIDA. Y todos esos pacientes son pacientes que tienen una epidemiología muy particular. Muchos de ellos están con enfermedades manifestaciones neurológicas bastante severas. Y en un alto porcentaje tienen tuberculosis.
Entonces, esta asociación epidemiológica en La Rioja hace muchísimo que la estoy viendo, y mucho más que en varias partes del país. Y creo que tiene que ver con patrones culturales donde en La Rioja hay un sesgo muy importante a las personas que tienen HIV y el paciente no concurre a los lugares de asistencia, cronifica su enfermedad, no hace los diagnósticos, hace un desentendimiento de las enfermedades que cursan con HIV sin SIDA y después terminan manifestándose los pacientes con enfermedades terminales o enfermedades comprometidas cuando ya están en una etapa de SIDA. Eso es una de las cosas epidemiológicas que si nosotros tuviéramos oportunidades de estar en el Hospital Vera Barro, sin duda la encontraríamos, porque como les digo, desde hace 10 años, hasta hace 10 años no ocurría con tanta frecuencia, pero en los últimos 10 años siempre lo veo, y el porcentaje es muy, muy alto. Sigamos. Hacemos esa investigación. Nunca nos va a faltar realizar radiografía simple de tórax buscando nódulos, enfermedades intersticiales, enfermedades infecciosas, y también podríamos tener alguna evaluación secundaria de la silueta cardíaca. Siempre nos vamos a fijar si tiene consumo de IECAS, ¿eh? En el paciente fumador nos vamos a ver qué pasa cuando deja de fumar. Cuando el paciente no tiene patología bronquial, no tiene toxicidad, no tiene irritación del intersticio, del alveolo ni de los bronquios. Y sobre todo si es un obeso y tiene tos nocturna, tiene disfonías y tiene esofagitis, tengo que pensar en enfermedad por reflujo gastroesofágico, y esto está asociado a hernia de hiato, a obesidad y a malos hábitos de comida y de modalidad de la alimentación. Porque, por ejemplo, puedo yo tener una hernia de hiato, pero si yo me acostumbro a esperar 2 horas después del último bocado para ir y establecer mi reposo y quedarme en posición de decúbito dorsal, y no voy a tener posibilidad de tener reflujo del estómago, o el reflujo va a ser mínimo. Pero si yo como cosas con grasa, aceite, mayonesa, cremas, que me relajan el esfínter inferior, y eso me genera un retardo en la evacuación estomacal, y a su vez con el estómago lleno voy y me pongo en decúbito dorsal, favorezco el reflujo gastroesofágico. Y es el ácido clorhídrico el que me irrita la laringe, la tráquea, por el reflujo. Cuando nosotros vemos estos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y le vemos la faringe con la laringoscopía directa o indirecta, y vemos laringitis, vamos a ver un fondo rojo eritematoso y a veces como un petequiado hemorrágico. Eso es típico de una laringofaringitis irritativa. Y el paciente mejora con dieta y realizando toda una situación curando el reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el gold estándar y cuál es
la enfermedad que el médico tiene la obligación de descartar en una tos crónica? Tuberculosis. Tuberculosis, ¿qué otra? Las más peligrosas. Tuberculosis. Sea de Cáncer pulmón. endobronquial, Cáncer. Sea de cáncer pulmón endobronquial y bronquitis crónica, que después se puede convertir en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, por favor, todo paciente que tenga 14 o más días de tos, trabajo buscándole la causa y trabajo. Hoy le voy a pasar un cuadro de un paciente con una presunta tuberculosis que todavía está sin tratamiento. Y con el infectólogo estamos viendo a ver si comenzamos un tratamiento en forma empírica. Todo va a depender de estos estudios que estamos haciendo, que es una repetición de toda una serie de estudios que hasta acá lo único que nos dice que tiene leucopenia, que no tiene HIV, que tiene una fibrosis y nódulos bilaterales pulmonares, que tiene afección pleural y parenquimatosa bilateral, que tiene más afección en la parte de los vértices, y hay un sector con fibrosis donde parece que hubiera una caverna. Y el paciente tiene como síntoma sudor nocturno, tos crónica, ha tenido episodios de neumonía a repetición, se le ha hecho varias veces vaciloscopía, todas negativas, se ha hecho lavado bronquial, 2 veces negativo, y todas las veces que se hizo cultivo dieron negativo. Pero como está con un síndrome febril prolongado y el paciente está con un estado catabólico que baja de peso, probablemente sea sometido a un tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda? Sí, profe, con el caso ese que usted acaba de comentar, Sí. ¿se descarta la posibilidad de que pueda ser un síndrome retroviral? Porque tiene también tiene una serie de manifestaciones que hacen pensar que podría estar en la seroconversión por la fiebre, la sudoración nocturna, y si está bajando de peso, aunque no sé si es que usted dijo que estaba bajando de peso, no me acuerdo Está bien. bajando de peso. Está bajando de peso. El síndrome retroviral no te hace bajar de peso. Ah, claro. Y la otra cosa que vos tenés, el síndrome retroviral agudo, estamos hablando. Sí, sí. No es una enfermedad consuntiva el síndrome retroviral agudo. Las enfermedades asociadas te pueden traer un estado consuntivo. Este paciente tiene una enfermedad crónica. Tiene más de 7 años de cuadros reiterados que van llevando a la fibrosis pulmonar. Él tiene un diagnóstico ya de fibrosis pulmonar en una tomografía del 2013. Ah, ¿Entiendes? claro. Entonces, si esto fuera un síndrome relacionado a HIV, la serología ya tendría que haber salido y se le ha hecho al menos 5 estudios y todas las veces dio negativo. Doctor, si se Sí, estudia el contexto social y la familia del paciente, digo por la profilaxis que hay que realizar, o es un paciente solo. te cuento, te cuento. Yo soy un médico que lo vio fuera de todos estos 7 años que lo están haciendo, y el paciente es camillero del Hospital Rawson. Por primera vez me viene a ver en este mes. Y lleva una historia de 7 años que no le definen el tratamiento. Entonces yo dije, mira, se llama Walter. Mira, Walter, le digo, esta va a ser la última vez que vos te vas a quedar sin diagnóstico. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya sé que ha sido difícil, ya sé que los médicos han trabajado, pero hasta acá llegaste.
¿Y qué hice yo? Primero le avisé a la directora del hospital, que está justamente en el polo sanitario de Córdoba, porque el hospital Rawson está al frente del hospital San Roque, en la bajada Pucará, y ahí es donde está el polo sanitario que se van a llevar todos los pacientes de COVID-19. Es un sector del Parque Sarmiento aquí en Córdoba que está destinado, esos dos grandes hospitales, a la contención de los enfermos que tengan infección por COVID-19. Entonces, yo no puedo dejar a un paciente que tengo la presunción de que es un tuberculoso trabajando, entonces le avisé a la directora que le iba a dar una licencia prolongada. Al otro día me preguntó por qué, le mandé las imágenes, mandé todas las cosas, me lo aceptó. Al paciente lo tengo en reposo y tengo a todos los familiares haciéndose estudios. Le he hecho un interrogatorio así general a toda la familia y no hay ninguno sintomático. No hay ninguno en la familia, pero él ha sido camillero del Hospital Rawson, que es el hospital de infecciosas de Córdoba. Es camillero de ese sector. O sea que él ha llevado un montón de veces pacientes con tuberculosis en todos estos años que él trabaja, que él hace 25 años que trabaja en el hospital. Para mí es una gran responsabilidad hacer el diagnóstico definitivo. Entonces le volví a hacer todas las pruebas. Hay algunas que se están demorando por este tema de la contingencia, pero este viernes nos juntamos con un infectólogo, con todos los estudios y con el paciente. Y ahí, según lo que encontremos, si la etiología nos confirma el caso, vamos a hacer un tratamiento etiológico. Y si no, vamos a hacer un tratamiento de prueba en base a nuestro diagnóstico presuntivo. Según la evolución, vamos a tener el diagnóstico definitivo o no. ¿Cuál sería, Doc, el tratamiento de prueba en el que están pensando? Y un tratamiento completo de la tuberculosis. Bien. O sea, un tratamiento con múltiples drogas para la tuberculosis como si tuviéramos la confirmación etiológica. No es tratamiento profiláctico, ¿eh? No es tratamiento profiláctico, es un tratamiento con toda la rigurosidad del tratamiento como si lo tuviéramos confirmado. Es un Perfecto, gracias. tratamiento de prueba porque no tengo la confirmación etiológica, pero tengo el respaldo clínico. Y acuérdense que el respaldo clínico es soberano. Sí. ¿Qué me quieren decir? Por 6 meses como mínimo 6 meses, porque va a depender de cómo vaya mejorando el paciente. Como mínimo 6 meses. Puede ser que se prolongue después según varias cosas, pero un mínimo de 6 meses va a tener. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Dígame, doctora Acosta. No te escucho yo, ¿eh? ¿Querés escribir o...? Doc, sí, la consulta era si el paciente había sido sometido a algún tipo de tratamiento anteriormente en todo el lapso de este tiempo que él estaba con la sintomatología. Las causas más frecuentes son reflujo gastroesofágico, puede ser
bronquitis crónica, tuberculosis, cáncer endobronquial, ¿m? Y puede haber otras etiologías. Doc, ¿me escucha? Yo te escucho más o menos, a ver. Espera un poquito. Sí, la duda mía era si el paciente anteriormente había sido sometido a algún tipo de A ver, tratamiento. espera. No te escucho bien. Alguno de los compañeros que la escuche, que me transmita lo que la doctora Doctor, Fernanda esté diciendo. A ver, doctor, Larisa, lo que dice ella sí es que el tratamiento, el paciente me voy le a ir dio un un ratito. tratamiento anteriormente. Digamos, durante este lapso del tiempo sí hizo un tratamiento para tuberculosis o qué tratamiento le indicaron. Hola, ahora, ahora. Ahora sí se le escucha mejor. Bueno, doctora Fernanda Acosta, decime. Sí, Doc, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Ah, de 10. No, mi duda era si el paciente anteriormente había sido sometido a algún tipo de tratamiento, ya sea por No, una presunción de tener CBC y tratarlo empíricamente o o algún otro tratamiento. Es la primera vez que va a realizar algo. Él le Es van a la hacer. primera vez. Es la Ah, primera bien, vez. Y bien. es la primera vez porque, digamos, a mí me parece que hasta acá llegó. Hasta acá llegó el diagnóstico que siempre hay que tomar una decisión. Entonces hice un Ateneo, hablé con dos infectólogos, uno de ellos el que me acompaña a mí, que trabaja conmigo en la clínica, y él está de acuerdo en hacerlo. Vamos a juntarnos. El paciente también está de acuerdo en hacerlo. Y porque también tiene una responsabilidad para con él y para el resto de su familia y para su trabajo. O sea, él, por un lado, quiere estar mejor, pero también está pensando en su trabajo y está pensando en su familia. Entonces, hay un consentimiento por todo este grupo que está queriendo apoyar. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, nos vemos el viernes al mediodía y espero escucharlo a ustedes. ¿Ok? Sí, profe, de 10. Bueno, un abrazo para todos. Que anden bien. Doctor Brión, ocúpate de subir vos las charlas grabadas. Ya te vamos a habilitar. Yo ahora voy a agregarte como encargado de subir las clases grabadas. Y el Iván Luna te va a dar acceso al nuevo Drive. ¿De Listo, Doc. acuerdo? Sí, esa duda tenía porque a la clase de ayer se la pasé a uno de A los Iván. chicos para que él la suba. Así que mejor, si las puedo ir subiendo yo así Perfecto. no es un pasamano. Sí, sí. Todas estas habilitaciones, ahora voy a mandar un documento donde ustedes están metidos, donde van a poder tener mejor conexión porque
les pongo el mail de ustedes al lado. Listo, Doc. Un abrazo a todos, Listo. que anden bien. Abrazo, que anden bien. Hasta luego, un abrazo.